qué nervios. Mira que tienes al lado y dile, qué nervios. No sabemos qué va a pasar aquí, ¿verdad? Qué nervios, qué agradecidos estamos, que nuestro corazón rebosa en alegría en poder estar aquí, en poder compartir este tiempo y en poder celebrar juntos el nombre del Señor. ¿Cuántos celebran el nombre del Señor? Porque no tenemos a un Dios clavado en una cruz, sino a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es precioso poder venir y poder celebrar, poder buscar el rostro del Señor, porque hay una promesa que está garantizada en este momento, y es que Él está en este lugar. Él está aquí. Y yo quiero invitarte a sensibilidad, a que tus oídos y tu corazón puedan estar abiertos de par en par para escuchar no la voz de un hombre, sino la voz de Dios. No la voz de un barbudo que se pone aquí a hablar con un micrófono, sino la voz del mismo Dios hablando a través de un vaso de barro, y que tú puedas decir: Señor, yo quiero escucharte. Yo anhelo, Señor, lo que viene de ti. Yo anhelo, Señor, aquello que está en lo oculto y que quiero tomar hoy de la profundidad. Quiero sumergirme en las profundidades de tu espíritu. Puedes decirle: lléname con tu palabra, lléname con tu presencia. Hoy quiero comer del rollo, quiero comer de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 4, versículo 24 comienza diciendo que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ¿qué es lo que comienza diciendo? Que Dios es, vamos a intentarlo, que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y para un cuidado, para un crecimiento integral de nuestro ser, para un desarrollo, para identificar y para tomar el potencial oculto del que vienen semanas hablando, Dios no es una opción, Dios es una necesidad. A lo largo de esta serie necesitas dejar que Dios entre en cada una de las áreas de tu vida y que se haga presente y que entre en esas áreas donde se esconde ese potencial oculto. Hay potencial oculto en las heridas, hay potencial oculto en el perdón, hay potencial oculto detrás de cada una de las circunstancias vividas, hay potencial oculto en las batallas libradas dentro del matrimonio, hay potencial oculto aún en la debilidad. Pero si sacas a Dios de la ecuación, lo único que estás haciendo, y perdóname la expresión, es remover caca. Porque sacar a Dios significaría meter el dedo en la llaga, en las heridas, recrearse en el dolor, recrearse sin sentido en el pasado, revolcarse en las circunstancias vividas o hundirse en la debilidad. Pero cuando entendemos que Dios es imprescindible en cada una de esas áreas y dejamos que Él trabaje en todas ellas, sale a relucir el potencial oculto que irremediablemente, y te digo esto, cuando sale a relucir ese potencial oculto, irremediablemente quiere decir que no hay más remedio, impepinablemente, sí o sí, lo que sucede es que hay una manifestación brutal del poder y de la gloria de Dios en tu vida. Y yo no sé tú, pero yo quiero eso. Yo quiero eso. Y yo creo que vas a ver su gloria. Vamos a ver su gloria en nuestras casas. Vas a ver su gloria en tu casa. Vas a ver su gloria en tus hijos. Vas a ver su gloria en tu matrimonio. Vas a ver su gloria en tu trabajo, en tus finanzas. Vas a ver su gloria siempre y cuando vayas a la profundidad. Dios es espíritu, luego hay un orden. Para ello tenemos que ser intencionales en sumergirnos en las profundidades del espíritu. Y digo intencionales porque hay una tendencia natural en nuestra humanidad a prescindir de Dios. Bien, porque en nuestra autosuficiencia creemos que nosotros solos podemos, o bien por pereza. Y la palabra también nos habla acerca de la pereza, ¿verdad? Por eso digo,
tenemos que ser intencionales en sumergirnos en las profundidades del Espíritu. ¿Por qué no miras a la persona que tienes al lado y le dices: hay potencial oculto en la profundidad? Hay potencial oculto en la profundidad. Hay potencial oculto en la profundidad, en las profundidades del Espíritu. Para todo hay un orden. Primero en lo espiritual. Incluso desde el principio, desde el inicio, ¿verdad? Cuando vemos a Dios en su creación, a partir de lo espiritual Él crea lo natural. Lo primero es lo espiritual antes que lo natural. Somos seres espirituales y nuestra espiritualidad, todo lo que vivimos en el espíritu, trasciende al alma y trasciende al cuerpo. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo integral va de dentro hacia afuera. Por eso tantas personas, al haber sido expuestas a la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, les cambia la cara. ¿Has visto eso alguna vez? ¿Alguna vez has llegado a este lugar y venías en depresión, venías con situaciones, venías con circunstancias, venías tras unas vivencias difíciles, circunstancias no precisamente fáciles? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú le entregas tu vida al Señor, rindes cada área de tu ser al Señor, Él viene, Él transforma tu vida, su gloria es manifiesta. Pero es que esto es algo espiritual que trasciende al alma, trasciende a nuestras emociones y trasciende al cuerpo. Tu cara cambia. Yo no sé si alguna vez ha pasado esto, si alguna vez has visto a una persona que quizá lleva varios meses, varias semanas, ¿qué digo? Después de un encuentro de sanidad, de un retiro, y dices: uy, a este le ha cambiado la cara. Este ya no es el mismo. ¿Qué le pasa a este tío? Está diferente. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Todo cambio que queremos realizar, todo desarrollo, todo cuidado que queremos tener para con el alma y con el cuerpo, necesita unos cimientos espirituales. El fundamento es Cristo. Necesitamos sumergirnos en las profundidades del Espíritu. Y estoy hablando de esto porque de alguna forma me gustaría sentar esta base, sentar una base necesaria que después nos va a ayudar a abrazar todo lo que hay en esta palabra. De la misma forma actúa el pecado, y quiero que me escuches bien. En cuanto el pecado encuentra un minúsculo hueco por el que colarse, siembra una semilla en el espíritu que, si germina, nos lleva a un cambio en nuestro pensamiento y finalmente a una ejecución en el cuerpo. Por eso hace tanto énfasis la palabra en que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino espiritual. Porque aunque nuestro pecado suele manifestarse en el plano natural, comienza en el espíritu. Ahora, hay un potencial oculto en la profundidad. ¿Puedes decirlo otra vez? Hay un potencial oculto en la profundidad. Mira al que tienes al lado con una sonrisa, ¿verdad? Sonrisa Colgate, sonrisa Trident. Y díselo: hay un potencial oculto en la profundidad. Si nos está viendo Colgate o Trident, por favor, le patrocinio que llegue, ¿verdad? Ahora, hay potencial oculto. Y vivimos en un tiempo donde más que nunca se necesita una iglesia que se sumerge en las profundidades del Espíritu. Hoy en día se vive de mucha superficialidad y necesitamos pasar de la superficialidad a la profundidad. Necesitamos nosotros como creyentes no ser gente superficial, sino ser gente que se mete a lo profundo. ¿Y qué es la superficialidad? La superficialidad es aquello que está asociado con la superficie. Wow, qué revelación, ¿verdad? Porque está en un nivel externo, está en un nivel visible. Superficialidad habla de algo que no tiene nada que ver con profundidad, tiene más que ver con apariencia, falsa apariencia, solo lo exterior, no analizar la esencia de las cosas, de la fe. Superficialidad tiene que ver con algo que no tiene solidez ni sustancia. Tiene todo que ver con falta de disciplina. El potencial oculto sale cuando nos metemos en la profundidad.
El potencial oculto de David en la debilidad estuvo ligado a la profundidad. El potencial oculto de Moisés en su incapacidad estuvo ligado a la profundidad. El potencial oculto de Esther cuando se jugaba el cuello estaba ligado a la profundidad. El potencial oculto de Job en su enfermedad estaba ligado a la profundidad. El potencial oculto de Ana en su esterilidad estaba ligado a la profundidad. El de Elías al enfrentar a los profetas de Baal. El de Eliseo en Pablo, en Pedro. El potencial oculto en los primeros creyentes, en la primera iglesia, estaba en las profundidades del Espíritu. Dice la palabra que los primeros creyentes tenían hambre, se reunían todos los días para orar, iban por las casas y predicaban el nombre de Jesús, vendían sus posesiones y entregaban conforme a las necesidades del pueblo. Y ellos necesitaban buscar el rostro del Señor. Había hambre, sabían que Jesucristo había resucitado y valía la pena ser perseguidos, torturados, martirizados, porque solamente Jesucristo ha vencido a la muerte. Profundidad. Vivimos en un tiempo donde la superficialidad se ha convertido en un estilo de vida que está alcanzando también a la iglesia. Y por eso creo que este mensaje es tan necesario el día de hoy. Quiero invitarte, quiero alentarte a que hoy tú puedas salir de este lugar determinado a ir a lo profundo. Es más, no te vayas de aquí sin haberte metido a lo profundo. A veces pensamos que tenemos que esperar a salir de estas cuatro paredes para empezar a poner por obra la palabra, pero yo creo que a partir del momento en que está siendo escuchada se puede poner por obra. ¿Por qué no tomas un momento ahí donde estás? Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor ahí donde estás: yo quiero meterme a lo profundo, necesito sumergirme, necesito llenarme de ti. Necesito en esta hora, vamos, alza tu voz y dile: Señor, te necesito, sin ti no puedo. Te necesito sumergirme, necesito, Señor. A pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las vivencias, a pesar de lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo sé que si hay algo que permanece y si hay algo en lo que quiero perseverar, es en ti. Hoy quiero profundizar. Hoy quiero sumergirme en las profundidades del Espíritu. Quiero sumergirme en ti. Quiero sumergirme en ti. Necesito más de ti. Hoy en día nos está buscando la profundidad. Se vive tanto de la apariencia, por eso las redes sociales tienen tanto éxito en este tiempo. Porque las redes sociales son una manera de aparentar tantas cosas que no son una realidad. Mostramos a los demás que todo está bien, pero eso es la superficie. Porque por dentro las cosas quizás no están tan bien. No profundizamos en analizar nuestra fe. Muchas veces porque no queremos pagar el precio de ir a lo profundo. Hoy existen muchos creyentes que viven bajo la superficialidad. Hay creyentes que solo viven una apariencia espiritual. Hoy se enfatiza y se pone mucho énfasis en lo exterior, en lo que se ve, en lo que está en la superficie, pero no se profundiza en las cosas del Espíritu. Decíamos al principio, por eso quería sentar esa base: Dios es Espíritu. No debemos construir, no debemos cimentar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra familia, las cosas importantes de la vida en lo superficial. Necesitamos cimentarlo en bases sólidas. Y mientras preparaba este mensaje, el Señor ministraba a mi corazón en relación a la iglesia
la necesidad de ser una iglesia que se sumerge en las profundidades del Espíritu. Y hoy te digo, escucha bien, abre tus oídos, no te quedes en la superficie, no te quedes en la superficie, no te quedes en lo superficial, porque no hay recién nacido, no hay creyente que se sostenga, ni un discípulo con un crecimiento sólido que pueda alimentarse del pan de vida si solo se queda en lo superficial. Si solo busca lo que está en la superficie. Hay gente que quiere alcanzar el potencial oculto desde lo superficial, pero el potencial oculto está en la profundidad. No podemos tener o practicar un cristianismo superficial. Una vida espiritual no se construye en lo superficial. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque simplemente un estilo de vida superficial, espiritualmente hablando, no soporta las situaciones adversas que inevitablemente se van a presentar. Las situaciones adversas de la vida muchas veces son inevitables, son imprevisibles. Tu vida puede verse agitada, tu casa verse atacada, tu matrimonio puede verse zarandeado, golpeado. Y a veces es inevitable que esto suceda, que el matrimonio se golpea. A veces es imprevisible una tragedia en la familia. Pero ¿qué es lo que te sostiene en ese momento? Lo profundo. Y en las profundidades ahí está el potencial oculto que necesitas para ese momento. El potencial oculto está en la profundidad. Y esa es la diferencia entre una vida, entre una familia, entre un matrimonio, entre una casa que se destruye u otra que continúa permaneciendo a pesar de las circunstancias adversas. ¿Dónde estamos fundamentando nuestra casa? A nuestros hijos, nuestra vida, nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, lo que administramos, lo que Dios nos da. ¿Dónde está el fundamento? ¿En lo superficial o en lo profundo? Vamos a la palabra, Lucas capítulo 6. Mira lo que dice la palabra, versículo 46. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Venga, repítelo conmigo. ¿Por qué siguen llamándome? Uy, Señor, eso digo yo, Señor, Señor. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Por qué siguen llamándome? Vamos a intentarlo una vez más. ¿Por qué siguen llamándome Señor? ¿Y qué dice? Si no hacen lo que digo. Aquí está haciendo una confrontación. Qué bueno que me llamas Señor. Pero ¿por qué me llamas Señor? Porque si yo fuera tu Señor, entonces harías lo que yo te digo, pero no lo estás haciendo. De hecho, Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, podemos estar diciendo Señor, Señor, pero simplemente estar en la superficie. Podríamos estar sirviendo a Dios y no haber pasado de la superficie. Jesús también dijo que en aquel día, cuando se presenten delante de mí, muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre trajimos a tantos a tu presencia, en tu nombre sanamos. Y les diré, apartaos de mí. En pocas palabras, ¿tú quién eres? No te conozco. ¿Alguna vez fuiste a lo profundo? Y fíjate cómo les reta Jesús a salir de la superficialidad. Y les pone el siguiente ejemplo, versículo 47. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. En la Reina Valera dice, y la hace. Viene, escucha y hace. Viene, escucha y hace. Dice 48, es como una persona que para construir una casa cava hondo, echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. O sea, lo que el Señor está diciendo es que si no construyes tu casa, si no construyes tu vida sobre la roca, cuando vengan los cimientos te van a golpear y cuando vengan los vientos te van a golpear y te van a derribar.
Pero si construyes si tú construyes sobre la arena, si tú construyes sobre la superficie, si tú construyes sobre algo que es superficial, el viento viene, hasta luego. Si tú construyes en lo profundo, si tú construyes en la roca sólida, la única forma de tener garantías de que tu casa permanece ante las tempestades de la vida es que estés sobre la roca. Y la roca está en lo profundo. Hay que excavar, hay que excavar, hay que buscar. Tienes que buscar lo profundo. Cualquier persona con sentido común sabe que no puede construir sobre la arena que está en los terrenos. No hace falta ser un gran ingeniero ni un gran arquitecto. Sentido común: si construye una casa sobre la arena o sobre la superficie sin buscar la roca, esa casa se cae. Cualquier persona con sentido común dice: tengo que escarbar hasta encontrar la roca. Tengo que escarbar hasta encontrar la roca. Necesito escarbar hasta encontrar lo profundo. Necesito excavar. Si es aquí, excavo. Necesito ir a lo profundo. Necesito encontrar lo profundo. El potencial oculto se llama así, potencial oculto, porque no se encuentra en la superficie. Está oculto, tiene un valor, requiere disciplina. Hay que pagar un precio. Hay una parte que me toca hacer a mí. Necesito profundizar. Y cuando encuentro la roca, cuando encuentro lo sólido en lo profundo, en ella pongo los cimientos de la casa. Ahí está el potencial oculto. Y lo que está diciendo el Señor aquí es: si construyes en la superficie, no solamente anulas el potencial oculto, además corres el riesgo de que la casa se derrumbe. La diferencia entre una casa llena de potencial y una casa que cae está en lo profundo. La diferencia son los cimientos. Y aquí la palabra lo que dice es: oír y no obedecer es quedarse en la superficie. Oír y no obedecer es quedarse en la superficie sin cimientos. Y cuando la inundación llega, la casa cae, la casa se derrumba. Hay familias, y qué desgracia ver esto con nuestros propios ojos, pero hay familias que se caen, se descomponen porque su casa está en la superficie. Construyeron en la superficie. Sí cantan, sí alaban, sí visitan la congregación los domingos, pero su vida no está cimentada en la roca. Pero repite conmigo: en esta casa no pasa. En esta iglesia no pasa. Hoy hay familias creyentes que se derrumban porque su vida cristiana no es una vida de profundidad, es una vida de superficialidad. Es más, escucha esto porque es fuerte. Hay ministerios que se derrumban de la noche a la mañana porque estaban construidos en la superficie. Eran de Dios, pero fíjate, dice que Dios es el Dios de la obra, y si Él no está, en vano trabajan los que la edifican. Hay que sumergirse en las profundidades del Espíritu. Proyectos y sueños que son de Dios y que efectivamente Dios los puso en el corazón de una persona, pero se derrumban porque simple y llanamente no se va más allá de la superficie. En otras palabras, quédate con esto: necesito profundizar. Puedes decirlo en voz alta: necesito profundizar. Una vez más: necesito profundizar. Y fíjate, ahora sí voy a empezar a predicar. Lucas capítulo 5, vamos a ello, porque aquí viene una historia potentísima. Aquí sí que hay potencial. 5, versículo 1 dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Ok, vamos a parar. Lo que entiendo hasta aquí, hasta el momento, es que las barcas estaban en tierra firme. Las barcas estaban en la superficie, las barcas estaban en la orilla. Y Jesús le pide a Simón que las empuje al agua. Luego dice que Jesús se sienta, dice, luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes.
Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas. Es decir, vete a lo profundo, vete a la profundidad y echa tus redes para pescar. El versículo 5 dice: maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. En España diríamos: no hemos pescado nada de nada. No hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, repite eso conmigo. Pero si tú lo dices. No, pero dilo con la C. Pero si tú lo dices. No, es broma, es broma. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Versículo 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. ¡Auxilio! Y tuvieron que venir. Dice: pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. El versículo 8 dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. No tengas miedo, de ahora en adelante potencial oculto. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Imagínate la escena. Han trabajado toda la noche, no pescaron nada. Tienen que tener sentimientos encontrados. Están frustrados, están cansados, están agotados. Tanto sembrar, tanto hacer, tanto echar las redes, tanto trabajar para nada, ni un solo pez. Nada han pescado. Sentimientos de fracaso, sentimientos de impotencia, de frustración. Trabajé en vano, estoy cansado, estoy molesto, estoy enfadado, estoy decepcionado. Jesús ve las barcas y se sube a una, le pide a Pedro que la empuje al agua y se sube, empieza a enseñar. Cuando termina de enseñar, le dice a Pedro: vamos, ahora a lo profundo, Pedro, vamos, Simón, vámonos a lo profundo. Ve a la profundidad y echa tus redes para pescar. Si tú tienes tu Biblia y es la Reina Valera, te darás cuenta de que toda esta porción bíblica se llama la pesca milagrosa. Es decir, lo que sucedió ahí fue un milagro de Dios. Ahora yo te pregunto, y ojo a esta pregunta: ¿cuántos saben que Dios hace milagros? ¿Cuántos saben que Dios todo lo puede? Ok, ¿podría haber hecho Dios que los peces llegaran hasta la superficie? ¿Podría haberlo hecho? Dios que todo lo puede, Dios que hace milagros. ¿Podría Él haber hecho que los peces, haber dicho una palabra bastaría para que los peces hubieran llegado hasta la superficie? ¿Podría haberlo hecho? Sí, claro que podría haberlo hecho, pero le dijo a Pedro: no va a ser en la superficie donde vas a pescar, tú tienes que ir a las aguas profundas. ¿Alguien está escuchando el mensaje esta mañana? Muchas veces como creyentes queremos encontrar nuestra sanidad, la libertad, la bendición, los milagros, el potencial oculto que viene de Dios, viviendo una vida superficial. Y esto nos enseña que si bien el Señor hace o puede hacer milagros incluso en la superficie, no los va a hacer en la superficie, porque te está diciendo: tienes que ir a la profundidad. Tienes que ir a la profundidad. Él siempre te va a mandar a las profundidades. Escucha esto: Dios podría sostener a tu familia en la superficie. Por poder, Él puede. Pero te va a pedir que caves, te va a pedir que ahondes, te va a pedir que afirmes tu casa sobre la roca. Es esa parte que nos toca hacer a nosotros, la parte posible, porque Él luego se encarga de hacer lo imposible. Y quiero darte algunos principios que nos hablan del potencial oculto que hay en la profundidad. El primero de ellos, aquí hay un primer principio poderoso: la bendición no está en la superficie, la bendición está en la profundidad. ¿Cuántos aquí quieren bendición? Esa bendición que viene del cielo, esa bendición que viene del Señor. Ve a lo profundo. Ve a lo profundo, porque los peces no se encuentran en la superficie, se encuentran en las aguas profundas.
Echar las redes para pescar en la superficie no sirve de nada. Así que si vas a echar las redes y vas a hacer el esfuerzo de pescar, ve a lo profundo. Y el mensaje de esta mañana para cada persona que está en este lugar, vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar: ¿cuántos anhelan la bendición que viene de Dios? ¿Cuántos anhelan en este lugar la bendición que viene de Dios? ¿Habrá alguien en este lugar dispuesto a decir: no quiero vivir en la superficie, yo quiero ir a lo profundo? Queremos ver sanidad en nuestras familias, profundicemos en el Señor. Queremos libertad en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposas, en tu vida, profundiza en Dios. Mamá, papá, ¿quieres hijos obedientes y responsables? Y ahí sale la madre: amén, yo. Profundiza en ellos la palabra de Dios. ¿Quieres un matrimonio sólido y estable? Profundiza en tu relación con Dios. ¿Quieres servir a los propósitos de Dios y ver grandes cosas suceder? Profundiza en tu relación con el Señor. Porque la bendición no está en la superficie, la bendición está en la profundidad. En segundo lugar, el segundo principio, la abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? ¿Cuántos quieren recibir en abundancia? Ahora se han levantado más manos. Qué rápidos somos con la abundancia, ¿eh? ¿Cuántos quieren recibir en abundancia? ¿Será pecado pedir abundancia? Bueno, depende de para qué la quieras. Si tú quieres más de lo que necesitas solo para malgastarlo o para usarlo mal, pues de nada sirve la abundancia, ¿verdad? Pero si tú dices: Señor, yo quiero que me bendigas a mí y recibir en abundancia además para bendecir a los que me rodean, eso sí es una buena motivación para pedir abundancia. Pablo oraba y él decía: no para que el pueblo tenga lo suficiente. Él oraba diciendo: yo quiero que tenga más que suficiente. Porque si tú solo tienes suficiente, no puedes hacer más, contigo se acaba. Pero si tú tienes más que suficiente, tú puedes hacer mucho más por otros, por los que te rodean. Y yo te pregunto: ¿cuántos quieren esa abundancia que llega a tu vida, esa bendición que llega a tu vida y es suficiente para ti y para los tuyos? Pero además dar de gracia lo que de gracia has recibido. Hay potencial oculto en la profundidad, en la obediencia, en la generosidad. Recibe hoy su abundancia. El problema no es tener abundancia, el problema es qué hacemos con ella. Bueno, el problema es qué hace la abundancia con nosotros cuando no estamos metidos en lo profundo. Pero tener abundancia con una buena motivación, con el propósito de glorificar a Dios y de ser de bendición a otros, eso qué sano es, qué saludable, es una bendición. Dios quiere darte más que suficiente. ¿O no es lo que sucede en este texto? Dios quiere darte más que suficiente. No solo llenaron su barca, sino que llenaron también la otra barca. Dice que de pronto cuando echaron las redes, estaban las redes rompiéndose, se estaba llenando la barca. Y dice: ¡auxilio! Llaman a los de la otra barca para que los de la otra barca fueran corriendo. Y no cabía tanta pesca en las dos barcas. Pronto las dos barcas estaban tan llenas. Mira qué nivel de abundancia. Pronto las barcas estaban tan llenas que comenzaron a hundirse. Estaban empezando a hundirse. Ahora quiero que escuches bien esto, iglesia. No se trata solo del milagro que Dios hizo en ti. Escucha, abre bien los ojos, escúchame, mírame. No se trata solamente del milagro que Dios hizo en ti o que puede hacer en ti, sino del milagro que Dios puede y quiere hacer a través de ti en otros. Potencial oculto se trata no solo del milagro que Dios ya hizo en ti, sino del milagro que Dios quiere hacer en otras personas a través de tu vida. Y la abundancia no está en la superficie, la abundancia está en la profundidad. Pedro no va a lo profundo. Si Pedro no va a lo profundo, entonces no habría recibido la abundancia. El tercer principio. Podemos aprender que los milagros de Dios
Los milagros que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, los milagros que hoy estamos clamando a Dios para que sucedan, esos milagros no se realizan en la superficie, los milagros se realizan en lo profundo. Mira a la persona que tienes al lado y díselo: los milagros se realizan en lo profundo. Míralo, 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 míralo. Los milagros se realizan en lo profundo. Los milagros de Dios se realizan en lo profundo. La pesca aquí fue un milagro. Escucha bien esto: la hora de pescar no era la hora en la que Jesús da la orden. Aquí estamos hablando, aquí Jesús está hablando con profesionales. Está hablando con entendidos de la materia. Ellos sabían lo que hacían, sabían cuándo echar las redes, cuándo no echar las redes, cuándo había que meter la barca, cuándo había que ir a pescar y cuándo no. Ellos eran profesionales. ¿Qué le iba a decir uno a ellos? ¿Quién era capaz de cuestionarle qué? Ellos estaban lavando ya sus redes porque ya se había pasado el tiempo de la pesca. Por cierto, aunque ellos habían ido a pescar en la hora de la pesca, no habían pescado nada. El razonamiento humano, lo lógico, era que no se podía pescar a esa hora. Pero Jesús, el que hace milagros, les dijo: id a la profundidad. Ahora, si tú fueras conocedor de la materia, ¿qué dirías? Ponte en las sandalias de Simón. Ahora soy Simón, dejo de ser Iván, soy Simón. Estoy lavando las redes, estoy frustrado, llevo toda la noche y viene Jesús a decirme que ahora, cuando no es la hora de la pesca, oye, que si hay alguien que entiende soy yo, que soy profesional, que llevo toda la vida haciendo esto. Me vas a decir ahora que en este momento, cuando no se pesca nada, tengo que ir a echar las redes. Jesús, ¿estás loco? ¿Qué pasó? ¿Qué te tomaste antes de venir aquí a decirme esto? ¿Qué me estás contando? ¿A dónde quieres que me meta yo? ¿Ahora a qué? Y sin embargo, Dios, Jesús, lo que le está diciendo es: métete a lo profundo. Da igual que no sea la hora, métete a lo profundo. Pero si ya lo hice una vez, métete a lo profundo. Pero si la hora es, métete a lo profundo. Toda la noche lo intentan, métete a lo profundo. ¿Quieres que volvamos, Señor? Hay muchas ocasiones en la vida en que vas a enfrentar este tipo de cuestionamientos y Dios te va a decir: haz esto. Y quizá tú dices: no, hombre, si no sucedió antes, menos ahora. Si no sucedió cuando estábamos bien, mucho menos ahora. El Señor te dará instrucciones que van en contra de tu lógica. El tema está en que lo lógico no es milagroso. Lo que es natural no es milagro. El milagro es lo sobrenatural, lo que desafía la lógica. Y Dios estaba a punto de hacer un milagro, pero que para que el milagro sucediera, Pedro tenía que ir a la profundidad. Tenía que ir a la profundidad. Los milagros no se encuentran en la superficie. Los milagros se encuentran en aguas profundas. Los milagros suceden cuando tu lógica te dice no, pero tú sigues creyendo que lo que Dios ha dicho es la verdad. Los milagros suceden cuando el razonamiento humano dice que es imposible, pero tú dices: para el Señor todo es posible. Y cuando tomas la actitud de decir como Pedro: Señor, toda la noche hemos tratado, pero si tú lo dices. Ese pero, ese tipo de peros me encanta. Pero si tú lo dices. Es decir, mi fe no niega la realidad, pero abraza la verdad del cielo. Mi fe no niega la realidad, mi fe no niega el diagnóstico, pero abraza la sanidad que viene del cielo. Mi fe no niega la realidad, no niega cómo están las cuentas en mi banco, pero yo ¿qué es lo que digo? Hay una verdad del cielo: Dios me sostiene. No hay justo ni aun uno que sea desamparado. Los milagros suceden en lo profundo. Aunque la bola de pescadores se comieran a Pedro por lo que iba a hacer en ese momento,
más pescadores. Imaginaos que yo soy Pedro y esta iglesia está llena de pescadores. Mira, todos entendidos en la materia. Por aquí algunos con redes, otros con barca, algún profesional por allí. Jesús me dice que yo eche las redes en lo profundo, que meta la barca. ¿Qué dirían todos esos profesionales? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Está loco? ¿Qué es lo que está haciendo? Se le ha ido la cabeza. ¿Qué le habrían dicho? Imagínate que eso fuera en este tiempo donde las redes explotan cualquier cosa, ¿verdad? El otro día veía una tontería. En una gala resulta que David Bisbal le estaban haciendo una entrevista y de un pronto a otro termina la entrevista y se baja del escenario así, plop, haciendo un salto. Bueno, pues con ese saltito ya apareció toda una serie de memes, toda una serie de historias criticándole. ¿Cómo no habrían hecho con Pedro en este tiempo si lo hubieran visto echar las redes y la barca en lo profundo en la hora que no era, cuando Jesús se lo estaba pidiendo? Imagínate siendo Pedro, yendo a las aguas a la hora que no es la hora. ¿Qué habrían dicho en Facebook? ¿Qué habrían posteado en Instagram, en Twitter? Le falta un tornillo. Pedrillo, el del tornillo, le falta. Ay, Pedrito, pobrecito. ¿Cómo se le ocurre ir a pescar a esta hora? Se le calentó el cerebro, se fanatizó. Ahora porque Jesús le está diciendo, lo está haciendo. Como muchas cosas que el mundo va a decir de ti, pero si tú quieres ver un milagro, en este tiempo tenemos que tomar la actitud de Pedro y decir: Señor, mi lógica me dice que no, la gente que me rodea me dice que no se puede, me llaman loco. Pero Jesús, si tú lo dices, en tu nombre yo lo hago. Si tú lo dices, en tu nombre yo voy. Si tú lo dices, en tu nombre, ahí hay potencial oculto. Ahí está el potencial oculto. Ahí es donde está el potencial oculto. Y a veces el enemigo te dice: no continúes. No continúes. Pero el Señor te dice: ve a lo profundo. El enemigo procurará estorbar el propósito de la iglesia, de hacer retroceder las tinieblas. Pero el Señor te dice: iglesia, ve a lo profundo. El enemigo diciéndote: quédate con eso, que nadie se va a dar cuenta. Pero el Señor te dice: ve a lo profundo. Mejor cállate, no digas la verdad. Es que el enemigo a veces tiene voz de Gollum: mi precioso. Mejor cállate, no digas la verdad. Y el Señor te dice: ve a lo profundo. Enciende la pantalla y mastúrbate. Y el Señor te dice: ve a lo profundo. Los esposos a las esposas, las esposas a los esposos. Ojo, el enemigo diciéndole a los dos: ya déjalo, ya déjala. ¿Para qué vas a seguir? Y el Señor diciéndole a los dos: vayan a lo profundo. El enemigo diciendo: y seguir sufriendo, y seguir batallando. No estás cansadito, no estás cansadita, no has lidiado ya con mucho. Y el Señor te sigue diciendo: ve a lo profundo, porque el milagro viene con ayuno y oración. El milagro viene a lo profundo. Cava, 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 cava. Busca la roca, busca la profundidad. No te quedes en la superficie, métete hasta llegar a lo profundo. Métete hasta llegar a lo profundo. Los milagros están en lo profundo. Y a veces entramos en la actitud de: no, es que ya me cansé. ¿Para qué voy a seguir sufriendo? Pero Dios hoy sigue haciendo milagros. Si quieres seguir haciendo milagros, pero busca gente que le dice: el mundo me dice que no, mi mente que me dice que no, mi lógica me dice que no. Pero si tú lo dices: Señor, en tu nombre yo lo voy a hacer, los milagros están en lo profundo. Pero hay algo más que nos enseña esta porción bíblica. Fíjate si había potencial oculto aquí. Hay un problema, y es que vivimos en tanta apariencia.
Y nos hemos acostumbrado tanto a la apariencia que ya creemos que la apariencia es real. Hay gente que aparenta tanto que cree que ya es una realidad lo que aparenta. Y las ataduras más fuertes en la vida de las personas muchas veces vienen por ahí, porque ellos mismos se creen lo que aparentan. Hay personas que piensan que son muy espirituales, pero no van a lo profundo, están en la superficie. Pero ellos piensan que están bien, que no les falta de nada. Pastor, yo estoy bien. Pastor, yo estoy fantástico, yo estoy súper bien. Yo voy el domingo a las 10 de la mañana. Es más, llego a las 9 a clavarme de rodillas ahí para buscar. Me aguanto la alabanza, tengo que soportar al predicador barbudo y sudón. Diezmo, ofrendo, ¿qué más me hace falta? ¿Y sabes lo que pasa? Que en la superficie nunca te vas a dar cuenta de tu verdadera condición. En la superficie nunca te vas a dar cuenta de cómo estás realmente. Si quieres ser honesto contigo mismo y darte cuenta de cuál es tu condición real delante de Dios, no la que tú piensas, no lo que la gente puede decir de ti, porque tú puedes engañar a la gente. De hecho, eso es lo que hace la apariencia. Si yo me quiero dar cuenta de mi verdadera condición delante de Dios, necesito ir a la profundidad, porque mientras esté en la superficie me estaré engañando a mí mismo. Necesito ir a lo profundo. A veces me engaño a mí mismo pensando o oyendo de otros que las cosas están bien cuando ya no están bien. Y a mí me impresiona lo que sucede con Pedro en el versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, dice la palabra, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador, no soy digno de estar delante de ti. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Antes de ir a la profundidad, Pedro se presta a acercarse a Jesús, a que se suba a su barca, a empujarle la barquita, a llevarlo un poquito más lejos. Él estaba cerca de Jesús. Jesús de hecho se sube a su barca, pero cuando Pedro se mete a lo profundo, se da cuenta de su verdadera condición delante de Dios. Y cuando se da cuenta, le dice: Jesús, por favor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Si tienes un concepto muy lindo, bello, hermoso, precioso de ti mismo, pero estás en la superficie, puedes estar equivocado. Porque la superficie no te deja ver tu condición. Ahora, si tienes un buen concepto de ti mismo y estás buscando las profundidades del cielo, gloria sea al Señor. Esa es la condición que Dios quiere que tengamos todos. Pero si tú dices: yo soy una buena persona, pero no oro. Yo soy una buena persona, pero no ayuno. Yo soy una persona buena, pero no busco al Señor. No vivo la palabra. Entonces no estoy profundizando, y lo más seguro es que me esté engañando a mí mismo. Si alguno de nosotros quiere ser honesto consigo mismo y quiere que Dios le revele su verdadera condición espiritual, no será en la superficie, será en la profundidad. Yo quiero que Dios me esté mostrando cada día mi condición. Yo quiero decirle al Señor como el salmista: ve si hay en mí camino de perversidad, que no se me escape nada, Señor. Quiero hacer las cosas por hacer, por aparentar. Yo nací en la iglesia, yo nací en un hogar cristiano. Mis papás eran pastores, mis abuelos eran pastores, aún mi bisabuela ya pastoreaba. Yo estaba en la iglesia, crecí en la iglesia y oye, yo era un cristiano profesional. Yo me sabía todo, me las sabía todas. Cuando había que levantarse, cuando había que sentarse, cuando había que levantar las manos, cuando había que decir amén, cuando había que decir aleluya, cuando había que aplaudir a que venía por primera vez, cuando había que
¿Cuántas cosas había que hacer? Uy, imagínate. Es más, yo corregía al que ponía las letras, porque decía, hay que anticiparse, hay que anticiparse. Pero para mí Dios era el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, pero no era mi Dios. Y estaba cansado de aparentar. Estaba frustrado con Dios. Tenía 14 años y mis padres me dijeron, hijo, al campamento. Y yo, ¿cómo? Al campamento. Yo, pero no quiero ir al campamento. De verdad, no me va a al campamento. ¿Qué voy a ver? Yo era al campamento. Ok, al campamento. Me fui al campamento, tenía 14 años. Imagínate, yo llegué a aquel campamento y era un retiro para un montón de jóvenes. Imagínate, joven con 14 años, 300 jóvenes allí, 150 chicos, 150 chicas. Yo vi a las chicas y dije, este es mi lugar, gracias Señor. Ahora sí. Y empezaron a hablar de ir a la profundidad. Empezaron a hablarme de un potencial oculto que estaba anulando por mis apariencias, por quedarme en la superficie. Vivía de lo que oía, pero no de la experiencia. Intelectualmente me las sabía todas, la palabra de pasta, pero no puedo quedarme con lo que me dice el intelecto, con la información retenida. Necesito la experiencia. Necesito la profundidad. Necesito encontrarme con Él. Yo quiero que Dios cada día me esté mostrando mi condición espiritual. No quiero llegar con el Señor y decirle, Señor, en tu nombre, mira, en tu nombre hicimos los cultos de las 10, de las 12, en tu nombre la iglesia estaba llena, en tu nombre bautizamos, en tu nombre salimos a las calles, en tu nombre se salvaron, en tu nombre sanaron, en tu nombre echamos fuera demonios. Y no quiero que el Señor me diga, apártate de mí, no te conozco. Y todo por no haber tenido el valor o la honestidad de haber ido a las aguas profundas y que ahí el Señor me muestre mi caca, me muestre lo que necesita ser quitado, purificado, limpiado. Pero cuando voy a lo profundo, cuando yo me sumerjo en la profundidad, uno pasa a decir, ojo, pasa de quedar en la superficie, de decir, no tengo mucha hambre, no me apetece esa vida, ya algún día llegará en que yo me afirme y entonces sí encuentre las cosas del cielo y vaya a la profundidad. Ahora en la superficie estoy cómodo, desde aquí las vistas no son tan malas, pero sin embargo cuando uno se mete en la profundidad, uno pasa de repente de no tener apetito a tener un hambre insaciable, pero no por títulos, no por puestos, sino por su presencia. Estoy ansioso, no por hacer, sino por estar en Él. Estoy expectante, no por la aprobación de los hombres, sino porque el sello del cielo me marque por la eternidad. Siento que Dios llama a muchos hoy a aguas más profundas para trascender de la superficialidad a vidas espirituales genuinas. Y el asiento a la mesa, el asiento a la mesa está asegurado. El asiento a la mesa seguramente tiene un precio, pero nuestros corazones estarán listos para darlo todo, para abrazar el potencial oculto si vamos a lo profundo. Pedro se dio cuenta de que era un pecador. Nadie le dijo a Pedro, pecador. Nadie le dijo, miserable. Nadie le dijo, eres un estropajo del diablo, imagínate. Nadie le dijo eso a Pedro. En las aguas profundas allí se dio cuenta de que era pecador. Porque todos somos justos en nuestra propia opinión, pero la palabra dice que no hay justo ni aun uno.
Muchos nos autojustificamos porque vivimos en la superficie. Y no estoy hablando de que vivas una vida de culpa o una vida de condenación. No, porque Cristo llevó la culpa. Él cargó con la condenación. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que no quiero es que hoy salgamos de este lugar diciendo: puedo seguir viviendo la misma vida de apariencia y falsedad, viviendo en la superficie, pensando en realidad que estoy en lo profundo, y no darme cuenta de mi verdadera condición espiritual. ¿Queremos darnos cuenta de cómo estamos? Vamos a lo profundo. En lo profundo está el espejo espiritual, donde verdaderamente puedes ver lo que hay. Necesitamos que la iglesia vaya a lo profundo. Iglesia, ¿sabe el Señor cuánto amamos su obra? ¿Cuánto amamos a la iglesia de Cristo? Y si la iglesia nos diera igual, predicaríamos otra cosa. Y aquí paz y después gloria. Pero porque el Señor nos trajo hasta aquí y porque amamos al Señor y a la iglesia, en obediencia traemos esta enseñanza hoy. Vayamos a lo profundo. Vayamos a lo profundo. Y quizá alguno dice: